grabar para poder luego vender. Bueno, el ejercicio que nos toca ver hoy es la elasticidad del precio de la demanda. Tenemos un precio de 30 que responde a una cantidad en unidades de 300. Si el precio aumenta a 45, la cantidad demandada disminuye en 225 unidades. Nos piden calcular el valor de la elasticidad, qué tipo de demanda tenemos y graficarlo. Entonces, una vez entendido esto, vámonos a ver la resolución del mismo. Ahora, si recordamos, ¿no es cierto?, las fórmulas anteriormente expuestas, ¿no es cierto? A ver un ratito, vamos a silenciar a todos, sin problemas, eso es. Entonces, volviendo. Habíamos dicho que la elasticidad de la demanda, ¿no es cierto?, va a ser igual a un valor negativo, ¿no es cierto? Ya hemos visto que cuando el precio se incrementa, la cantidad disminuye. Entonces tenemos obviamente una relación negativa. Lo que tenemos que medir son las variaciones, el cambio en la cantidad y el cambio en el precio, ¿no es cierto? Expresando de esta manera tenemos esta relación. Ahora, los datos que nos dan, ¿no es cierto?, nos decía que 225 unidades, ¿cierto? Menos 300 unidades, ¿cierto? Que es la fórmula que aplicamos. Es decir, acá lo que estamos aplicando es la diferencia que existe entre las cantidades. Es decir, en el anterior punto veíamos que los datos nos decían que había un decremento, ¿no es cierto?, de 300 unidades a 225. Entonces, la diferencia que obtenemos es menos 75. ¿Ok? En tal sentido, esto lo dividimos entre la cantidad inicial, habíamos visto anteriormente, de igual manera hacemos con el precio, ¿no es cierto? El precio, no lo recuerdo bien, pero y la diferencia entre el precio inicial y final nos da 15. El precio inicial es 30, ¿no? Entonces, por decir, va a ser 30 menos 15, ¿no es cierto? Dándonos 15. Al final tenemos el resultado que va a ser, haciendo las operaciones, un porcentaje de menos 25 en el numerador y en el denominador de 50. Obviamente, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, 15 dividido entre 30 nos va a dar más o menos un valor de 5, ¿no es cierto? 50% que se expresa en esa operación. El resultado al final es de 0,5. ¿Ya? El valor obtenido es menor a la unidad. Y si es menor a la unidad, la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que una variación en el precio, ¿no es cierto? La variación en el precio provoca una variación porcentual menor y de signo contrario en la cantidad de demanda. En otras palabras, ¿no es cierto? Si yo modifico el precio, la variación que obtenga de la cantidad va a ser pequeña, ¿no es cierto? Va a ser pequeña. Es decir, no afecta, si yo modifico el precio, no va a afectar significativamente a la cantidad que me demanden los consumidores. Por ende, acá sí es aceptable, sí podría aceptar aplicar una política de precios. ¿Ya? Eso es lo que se puede, eso es lo que se puede entender cuando nosotros hablamos de una demanda inelástica. ¿Ya? O sea, sí puedo aplicar política de precios.
Eso es algo muy importante. ¿Ok? A ver, pasemos. La pregunta 1 y 2 ya están respondidas. Nos falta responder la pregunta 3. La pregunta 3, ¿qué nos decía? Grafique, ¿no es cierto? Grafique la variación, ¿no es cierto? Cuando el precio es 30 y se incrementa a 45. Miren, nosotros para ver los puntos, cuando hay un precio de 30, la cantidad es 300. Estamos en el punto A, por decirlo. ¿Ya? Y el punto B va a ser cuando sube a 45, ¿no es cierto? Sube a 45, la cantidad demandada va a ser 225. Entonces, este va a ser el punto B, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando existe una variación en el precio, ¿no es cierto?, mayor, es decir, en 0,25, va a existir una variación menor en la cantidad, ¿no es cierto? Por eso estamos definiendo como una función de demanda inelástica. Entonces, la variación del precio va a ser mayor, pero el impacto en la cantidad va a ser menor. ¿Correcto? Y si relacionamos los dos, tenemos obviamente una función, una elasticidad negativa por el signo, ¿no es cierto? Pero el impacto que estamos observando va a ser inelástica porque la variación de la cantidad es mucho menor a la variación del precio. ¿Ok? En ese sentido, se aplican las elasticidades. Ahora, la pregunta para ustedes y la reflexión que debemos hacer es, ¿puedo modificar el precio en este escenario, en este mercado? La pregunta para ustedes es, ¿puedo modificar el precio en este escenario? Y la respuesta que todos deberían de tener es sí. Sí puedo modificar el precio porque mi variación, lo que pierdo, lo que gano, ¿no es cierto?, subiendo el precio y pierdo en cantidad, ¿no es cierto?, tiene que ser evaluado mediante el análisis de los ingresos que estoy obteniendo. Si subiendo el precio y reduciendo la cantidad demandada, genero mayores ingresos, obviamente me conviene realizar esta práctica. Pero si subiendo el precio y reduciendo la cantidad demandada, ¿no es cierto?, genero un menor ingreso al que obtenía antes de modificar el precio, obviamente esta política no me está ayudando. Eso vamos a verlo más adelante, cuando les explique cómo calcular el ingreso en una empresa. Ok, ahora vamos a ver el ejercicio 2 a un precio de 500, ¿no es cierto?, por unidades. El número de unidades de la empresa USB ofrece en el mercado 4.250 unidades del único bien que produce. Al aumentar de 500 a 540, el volumen total de unidades ofertadas en el mercado llega a 4.900. La relación obviamente acá es, miren, de 500 a subir a 540 y las unidades también se han incrementado de 4.250 a 4.900. Entonces, obviamente, esta es una función de oferta. ¿Ya? Esta es una oferta. ¿Okay? Recordemos siempre la ley de demanda, ¿cierto? Pendiente es negativa, por ende la relación entre precio y cantidad es negativa. Si sube el precio, baja la cantidad. Pero en cambio la oferta, la ley de la oferta nos dice, si se incrementa el precio, ¿no es cierto?, la cantidad también se incrementa. ¿Qué nos pide? El valor de la elasticidad precio de la oferta.
de qué tipo de oferta se trata y realizar la gráfica correspondiente. Entonces, vamos a realizar dicho ejercicio. Acá nuevamente tenemos la fórmula de la elasticidad precio de la oferta, ¿no es cierto? Que mide nuevamente la variación de la cantidad, ¿no es cierto? Respecto a la variación del precio. Entonces, en el anterior, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner, ¿no es cierto?, los datos. 4.250 y el otro 4.900. Esa es la cantidad. Esa es la cantidad. Ahora el precio, vamos a ver que es de 500. Ok. A 540. Son datos muy importantes que debemos tener. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Okay. Volvamos a nuestro ejercicio. A ver, la variación, ¿no es cierto? No se nota bien, pero a ver, la variación de la cantidad, habíamos visto que es la diferencia entre 4.900 menos 4.250, ¿cierto? Que al final, si hacen esa operación, nos va a dar 650. Es la variación de la cantidad. Acá está anotado, no se ve muy bien, pero es eso. La variación entre la cantidad, ¿no es cierto?, de 540 menos 500, obviamente va a ser 40, ¿no? Dividido entre el valor inicial, que va a ser 500. Aquí el valor inicial con que hemos iniciado, ¿cierto?, es 42.500, antes de que se incremente a 4.900. Ok. La relación, ¿no es cierto? Ya haciendo las operaciones matemáticas, obtenemos una elasticidad, ¿no es cierto?, de 1,9. Ahora, aquí algo bien importante es señalar que cuando una elasticidad, está mi bolígrafo, pero no es esto. Aquí es muy importante señalar. Cuando la elasticidad, ¿no es cierto?, de la oferta es mayor a 1, ¿no es cierto?, es elástica. Cuando la elasticidad de la oferta es menor a 1, es inelástica. Y cuando es igual a 1, es unitaria. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos una elasticidad mayor a 1. Por ende, esta elasticidad es elástica. ¿Ya? Es elástica. Lo que significa que la variación porcentual del precio provoca una variación mayor y de igual signo en la cantidad de oferta. Es decir, ¿no es cierto?, que en este mercado, bajo este escenario, ¿cierto?,
la variación del precio lo que está haciendo es generarme un cambio mucho mayor en la cantidad demandada. No sé si me entienden. Lo que señala que existe una mayor sensibilidad de los consumidores cuando se incrementa el precio. En este escenario, nuevamente hay que hacer el análisis de los ingresos, ¿no es cierto? Si haciendo esta política obtenemos mayores ingresos, quiere decir que es una política adecuada. Pero, dado que la sensibilidad, ¿no es cierto?, la sensibilidad de los consumidores es mucho más grande, hay que tener cuidado en revisar la aplicación de esta política en el mercado de venta de USBs. Bueno, en el mercado de la empresa de USBs. No USB, la empresa que produce, que oferta estos insumos en el mercado. Por ende, bueno, nos dice que si las personas están dispuestas a pagar un mayor precio, pero son menos los que están dispuestos a comprar, entonces hay que ver esa brecha que se genera al momento de establecer los ingresos en el mercado. ¿Ya? A ver, lo que nos falta es ver el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, acá nuevamente tenemos, ¿no es cierto?, la información de los precios y las cantidades del mercado. Vamos a pasar esto. Pero aquí es evidente, miren, aquí existe un cambio pequeño de 0,8 en el precio. Sin embargo, en la cantidad lo que varía, ¿no es cierto?, es una cantidad mayor, es decir, en una proporción de 0,15. Por ende, hemos dicho que esta oferta tiene una elasticidad elástica, ¿no es cierto?, elástica. En tal sentido, tiene una variación, una elasticidad elástica. Y si se están fijando, miren, el comportamiento, ¿no es cierto?, de la pendiente tiende a ser cada vez más horizontal, ¿no es cierto?, en relación a la anterior, al primer ejemplo que hemos visto de la demanda, donde esta variación casi es horizontal. Perdón, sí, horizontal, y la anterior era más vertical, ¿cierto? Entonces, ahí también pueden darse cuenta de qué tipo de elasticidad presenta este mercado. Perdón, claro, el mercado donde podemos analizar las variaciones de cantidades y precios. ¿Ok? A ver. No sé si hay alguna duda por ahí, si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber y bueno, vamos a aclarar. ¿Está bien? ¿Ok? Si tienen alguna duda, me la escriben o me la preguntan para que yo las pueda responder. Ahora, nosotros habíamos visto una elasticidad arco de la demanda, ¿cierto? Perdón, una elasticidad puntual de la demanda. Lo que ahora vamos a ver es una elasticidad arco, donde el precio inicia con 4, ¿no es cierto? Y la cantidad inicia con 120, pero varíe el precio a 6 y la cantidad llegue a 80, ¿cierto? Entonces, nuevamente, tenemos aquí, miren, ya se tiene desarrollado la variación, ¿no es cierto?, del precio inicial menos el precio final sobre el precio inicial y el precio, perdón, la cantidad inicial menos la cantidad final sobre la variación, ¿no es cierto?, del precio, que es lo mismo. Obteniendo
que la elasticidad en este aspecto es 0,67, menor a 1. Ojo, menor a 1. Ya tenemos ahí una elasticidad inelástica. En el escenario B, ¿no es cierto? En el escenario B lo que tenemos es una variación, ¿cierto?, de 6. Miren, acá estábamos teniendo una variación de con relación al precio inicial, pero ¿qué tal si lo hacemos con variación al precio final? ¿Cierto? Acá, si hacemos esa operación, igual, ¿no es cierto?, con la cantidad demandada, denme un segundo, vamos a... Ok. No, entonces tenemos una elasticidad que es mayor a 1, 1.5. Si es mayor a 1, es elástica, ¿no es cierto? Es elástica. Entonces, a ver, un segundo. Ok. Entonces ahí tenemos los dos escenarios, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, pasemos. Ya haciendo otro tipo de ejercicio, vamos a ver cuando la elasticidad es unitaria, ¿no es cierto? Un ejemplo de elasticidad unitaria ya hemos visto cuando es inelástica, elástica, y ahora vemos el ejemplo de una elasticidad unitaria, ¿no es cierto?, donde tenemos estos datos, y al final lo que hacemos es dividirla entre dos. Esta es una elasticidad medio, ¿no es cierto?, elasticidad medio, donde la variación se divide entre dos, y bueno, en este caso, ¿no es cierto?, la variación medio nos da que la elasticidad es igual a 1, y en este caso lo que tenemos es una elasticidad unitaria. A ver, vamos a ir más adelante. Ok. Para Hay otras maneras de poder calcular las elasticidades, ¿cierto?, de la función de demanda. Y un ejemplo es mediante el uso ya de funciones de demanda, que ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Nosotros habíamos llegado a estas relaciones, ¿cierto? Y habíamos señalado que esta función dado xp, ¿no es cierto?, va a ser negativa, ¿no es cierto?, donde esta función me va a representar todos los puntos a lo largo de la demanda, ¿no es cierto?, de la función de demanda que vayamos a obtener. Aplicando un poco el tema de derivadas, lo que nosotros hacemos es calcular, ¿no es cierto?, extraer de esta función la derivada respecto al precio. Y la derivada respecto al precio, ¿no es cierto?, acá vamos a ver que menos 200 por P, ¿no es cierto?, nos va a dar una derivada de menos 200, porque la derivada de P, ¿no es cierto?, la derivada de P va a ser 1, y 1 multiplicado por 200 nos va a dar los 200. Como es negativo, negativo. La segunda relación va a ser 0, ¿no es cierto?, porque si derivamos respecto de X sobre la derivada de P, prácticamente este valor resulta ser una constante, y en la constante vemos que este valor es 0, ¿cierto? Entonces la derivada de P. Entonces lo que tenemos aquí, ¿cuál es la fórmula que utilizamos aquí para cuando tenemos este tipo de ejemplos? Es la derivada de la función de la cantidad respecto al precio, ¿no es cierto?, que aquí nos ha salido 200.
obviamente estamos hablando de esta relación, por el precio y la cantidad. Perdón, por el precio y la cantidad. ¿Ok? ¿Cuál es el precio? Aquí, el precio nos está indicando que es 1.5 para el ejercicio. ¿Cierto? Acá también reemplazando tenemos 1.5. ¿Correcto? Lo que debemos hacer, obviamente ya sabemos esto, reemplazar en la función de demanda el precio para obtener la cantidad total, ¿cierto? Y la cantidad total, obviamente, está también acá. Una vez realizada esta operación, nosotros lo que obtenemos es la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Mediante el uso de las derivadas. ¿Cierto? Precio de la demanda y aquí es mayor a 1. Entonces, la elasticidad es de tipo inelástica, ¿no es cierto? Inelástica. Ok, si hay alguna pregunta para esa parte. Sencillamente, como pueden ver, acá es solo aplicar, encontrar la función y reemplazar los datos, ¿no? Entonces van a encontrar la elasticidad de una función de demanda aplicando ya las derivadas. Otros ejemplos que podemos ver de la aplicación de derivadas en funciones ya de demanda, ¿no es cierto? Muchas veces no vamos a tener los datos iniciales como anteriormente veíamos, sino vamos a tener funciones dadas. Entonces, lo que hacemos es aplicar justamente lo que han visto en cálculo 1, que es el uso de derivadas. En este segundo ejemplo, tenemos un cierto artículo que tiene esta función, ¿cierto? Esta función. Y nos piden determinar la elasticidad para esta demanda, ¿cierto? Dado que el precio inicial, ¿no es cierto?, es A, el precio final es B. A ver, tenemos dos escenarios. Tenemos nuevamente la fórmula, ¿no es cierto?, que al final lo que calcula es la derivada del precio sobre la derivada de la cantidad sobre la derivada del precio, ¿no es cierto? Y el precio y la cantidad. A ver, ¿cómo derivamos esto? ¿No es cierto? Primero hay que operar 500 por 100, ¿no? va a ser 5000, y 500 por P va a ser 500 menos 500P, ¿cierto? Ahora, la derivada, ¿no es cierto?, de esta primera relación va a ser 0, y la derivada de la segunda relación, dado que la derivada de menos P es menos 1, va a ser menos 500, ¿cierto? Entonces, ya hemos encontrado la derivada de P, perdón, la derivada en función del precio, ¿cierto? Que es menos 500. ¿Está bien? El segundo paso que debemos hacer es multiplicar el precio, ¿no es cierto?, por la función de la cantidad por la derivada del precio. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es nada más reemplazar los datos. Acá tenemos que para el primer escenario el valor del precio va a ser 2, ¿cierto? Entonces, menos 2, 500 por 100, menos 2, ¿cierto? Entonces, tenemos esta relación. Y al final obtenemos una elasticidad de 1/4. 1/4 es menor a 1, la demanda es inelástica. ¿Okay? La demanda es inelástica. Si hacemos esta misma operación con el precio que es igual a 5, ¿no es cierto? Entonces acá, miren acá, no se pierdan en este aspecto. ¿Por qué esta relación sale menos 10p? ¿Por qué? Y principalmente es porque simplificamos menos 500 por
500. 500 y 500 se simplifica y nos queda una 1 que es negativo por P. Y acá nos queda la relación 10 menos P. Reemplazando el 2 obtenemos esto y reemplazando en 5 para el segundo escenario tenemos que es menos 1. Entonces, si es menos 1 en valor absoluto, la demanda es unitaria. ¿Okay? Eso tienen que tomarlo muy en cuenta, el valor absoluto para la función de una demanda. ¿Por qué hemos dicho que para una función de demanda va a ser, vamos a tomar en valor absoluto? Porque la relación entre demanda y precio es negativa. ¿Está bien? Ok. Ya. Ok, ¿me sigue? Ok, ¿siguen ahí? Creo que se ha detenido mi computadora. A ver, veamos qué es lo que pasa. Ok. ¿Me han seguido el ejemplo que les he dado? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, espero de que esté claro. La siguiente clase vamos a continuar con más ejemplos y vamos a entrar ya a lo que es el tema de teoría del consumidor. Si es que no hay alguna pregunta, vamos a quedar acá y nos veríamos el siguiente jueves. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? De todas maneras, estoy grabando el video y bueno, espero de que se pasen todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Que al final es sencillo, ¿no es cierto? Ya les estoy dando cómo resolver los ejercicios, cómo resolver las funciones, etc. Muy bien, entonces quedemos aquí y nos vemos la siguiente clase. ¿Está bien? Si es que no hay alguna duda. Está bien, Lice. Ya, perfecto. Entonces, hasta la siguiente clase.